Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. David Raskin observaba a su alrededor, sentado en una mesa cerca del centro del salón. La fiesta estaba en su apogeo. Los murmullos de conversaciones se mezclaban con la música en vivo, que fluía suavemente por el aire, y el tintineo de las copas llenas de vino. La decoración era impecable. Las luces suaves creaban una atmósfera cálida y festiva. La gente se reía, se abrazaba y celebraba como si no hubiera un mañana. Isabella, su esposa, se movía con gracia entre las mesas, saludando a amigos y conocidos, mientras organizaba las copas y servía a los invitados. David la observaba, pero su mente no estaba en la fiesta. En lugar de eso, su mirada se deslizaba, distraída, hacia una figura que no dejaba de captar su atención: Adrian Cole. Un hombre conocido en la ciudad, famoso por su carrera en el deporte y su vida social exuberante, que siempre estaba rodeado de una multitud de seguidores. Esa noche no era la excepción. Adrian estaba sentado en una mesa cercana, rodeado de amigos y colegas. Había algo en él que atraía la mirada de todos, y especialmente la de Isabella. David lo notó con creciente preocupación. Sabía que ella lo había conocido años atrás, pero esta noche algo en el aire parecía distinto. No solo estaban hablando, sino que la forma en que Isabella lo miraba, la risa que compartían, esa chispa en sus ojos, le hacía pensar que había algo más, algo que no podía entender, algo que lo estaba sacudiendo por dentro. Mientras observaba desde su asiento, una camarera se acercó a él con una nota en las manos. La mujer, una joven con una expresión seria, le entregó el pequeño papel, inclinándose apenas lo suficiente para que nadie más lo viera. David la miró desconcertado, pero agradeció en silencio. La camarera se alejó rápidamente, y David desplegó el mensaje con una mano temblorosa. «Cuidado con Adrian. Está intentando seducir a tu esposa». La nota no tenía firma, solo esas palabras, pero David no necesitaba más detalles. De inmediato, sus ojos se volvieron a la mesa de Adrian, donde veía a Isabella, ahora en conversación animada con él. Un nudo se formó en su estómago. Observó cómo ella reía, cómo sus gestos eran más cercanos de lo que él había visto en mucho tiempo. Durante unos momentos, los dos desaparecieron de la vista de David, y su corazón comenzó a latir más rápido. Decidió levantarse, pero antes de que pudiera dar un paso, la música cesó, y vio a Isabella y Adrian salir de la pista de baile. Aliviado, David se sentó de nuevo, esperando que ella regresara pronto. Sin embargo, para su sorpresa, Isabella no volvió a su lugar. En lugar de eso, caminó directamente hacia la mesa de Adrian, donde se unió a él y a sus amigos, charlando cómodamente con ellos. David se quedó en su asiento, mirando la escena con creciente incomodidad. La fiesta continuó mientras él observaba a su esposa interactuar con Adrian, su mente llena de pensamientos oscuros. Finalmente, Isabella se despidió de los demás y caminó hacia el baño. David no pudo evitar sentir que algo no estaba bien, como si su intuición le estuviera susurrando que las cosas no eran tan simples como parecían. El nudo en su estómago creció más fuerte cuando Isabella desapareció por completo en la dirección del baño. ¿Realmente iba a ir allí? ¿O había algo más en juego? Algo que no quería ver, pero que no podía evitar. David se levantó, decidido a seguirla, pero antes de que pudiera dar un paso, Adrian y sus amigos se levantaron de la mesa y bloquearon su camino. David, acostumbrado a resolver problemas complejos y a enfrentarse a situaciones difíciles en su vida profesional, no era un hombre fácil de intimidar. Había viajado por todo el mundo, negociando con empresarios egoístas, resolviendo crisis que involucraban a personas con poder.
había manejado amenazas de todo tipo, e incluso una vez había estado cara a cara con un cártel de narcotraficantes. Sabía cómo enfrentar a aquellos que intentaban dominar a los demás, y sabía cómo devolverles el golpe. Así que cuando Adrian y sus amigos lo miraron desafiante, David no vaciló. Con una mirada fría y decidida, se acercó a ellos, tomando el control de la situación. Ninguno de ellos se atrevió a desafiarlo, y pronto se apartaron, dejándole el camino libre. David caminó rápidamente hacia el baño, decidido a llegar antes que Isabella. La distancia entre él y su esposa se reducía a medida que la alcanzaba. Al doblar la esquina, la vio, caminando con pasos rápidos y decididos. Pero en el momento en que ella lo vio, se detuvo y giró hacia él, sus ojos llenos de sorpresa y una ligera molestia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Isabella, su voz irritada, como si su presencia allí fuera una violación de alguna regla no escrita. David la miró fijamente, notando de inmediato la distancia que ahora parecía existir entre ellos. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz firme, pero con un tono de preocupación latente. Isabella titubeó, parecía pensativa. Por un momento, sus ojos vacilaron, y David supo que algo no estaba bien. Sin embargo, no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Isabella permaneció en silencio, mirando a David como si estuviera evaluando si debía decirle la verdad o seguir ocultando algo. Durante un par de segundos, el aire entre ellos se tensó, cargado de una sensación que David no podía ignorar. Sabía que algo no cuadraba, pero no podía ponerle nombre a la inquietud que lo atormentaba. «David, no te enojes, por favor. Solo dame un momento», dijo finalmente mientras apartaba la mirada, como si no quisiera enfrentarse a la tensión que había comenzado a surgir entre ellos. David sintió cómo su pecho se oprimía al escuchar esas palabras. El tono de su esposa, su evasión, todo indicaba que estaba ocultando algo, algo que no quería enfrentar, algo que ya había comenzado a suceder. No era solo una conversación trivial o un malentendido, era algo más profundo, más doloroso. Ella no lo miraba a los ojos, y eso era suficiente para que sus dudas se convirtieran en certezas. «Isabella, ¿dónde vas?», repitió, esta vez con más firmeza. Su voz, normalmente calmada, ahora estaba impregnada de una desesperación contenida, como si al pronunciar esas palabras estuviera rompiendo algo que ya no se podía reparar. Isabella dio un paso atrás, como si la cercanía de David la incomodara. Parecía vacilante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar algo que no podía justificar. Finalmente, con una mirada perdida en el suelo, habló en voz baja. «Voy con Adrian». La confesión salió en un susurro, pero la intensidad de las palabras golpeó a David con la fuerza de un martillo. Su corazón se detuvo por un momento. Su mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar, pero no encontraba las palabras. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a ir con él? ¿Ahora?», preguntó, incapaz de ocultar el dolor en su voz. Miró a su esposa, buscando alguna pista de que todo eso fuera una broma, una confusión, pero no la encontró. Isabella estaba ahí, con una expresión vacía, como si estuviera distante, ausente de sí misma. «Es solo por una noche, David, solo una noche. No es lo que parece, te lo prometo», dijo Isabella, levantando la mirada hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y culpa, pero también había una especie de determinación, como si hubiera tomado una decisión irreversible. David no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que Isabella pronunciaba le dolía más que la anterior. El hombre que había confiado en ella, con quien había compartido su vida, ahora se encontraba frente a una mujer que pensaba que podía romper ese vínculo tan fácilmente, sin consecuencias, como si todo pudiera arreglarse al día siguiente. «¿Una noche? ¿Eso es todo lo que tienes para decirme, Isabella? ¿Una noche?». La rabia comenzó a llenar su pecho, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma,
Su voz salió rasgada, cargada de dolor y frustración. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, trató de explicarse, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación, pero sentía que, en ese momento, ya no había vuelta atrás. Adrian la había hechizado. Había despertado algo en ella que nunca había sentido antes, y por un instante pensó que podría tenerlo todo. Pensó que podía tener esa vida, ese deseo, sin perder a David. Pero ahora, enfrentada a la realidad de lo que había hecho, no podía evitar sentirse atrapada en sus propias decisiones. David, no es que no te quiera. Yo te amo. Pero... empezó. Pero David no la dejó terminar. ¿Pero qué, Isabela? ¿Qué excusa vas a darme ahora? ¿Es él lo que te hace falta? La ira lo envolvía. La mujer que él había amado y respetado, que había compartido su vida, ahora se estaba yendo con otro hombre, como si su amor no significara nada, como si su compromiso, los años juntos, no tuvieran valor. Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su esposo. Sabía que había cruzado una línea, pero en ese momento no sabía cómo volver atrás. Algo en su interior, una parte oscura que había permanecido oculta, había emergido. La atracción que sentía por Adrian no era solo física. Era una especie de desesperación por algo nuevo, algo que la liberara de la rutina y las expectativas. Pero ahora, al ver el dolor en los ojos de David, esa parte de ella comenzaba a desmoronarse. No sé qué decirte, David. Pensé que podrías entenderlo, que podrías ver que esto no cambia lo que siento por ti, pero... La voz de Isabela se quebró al final. David la miró fijamente, y aunque su corazón estaba hecho trizas, se dio cuenta de que ya no podía hacer nada. La mujer que amaba ya no estaba allí. La mujer que había confiado en él, que había compartido su vida, ahora lo estaba dejando por otro hombre. Y todo lo que él podía hacer era observar cómo se alejaba. Si eso es lo que quieres, entonces ve. Ve con él, dijo finalmente, su voz fría, controlada, pero con un dolor que no podía ocultar. Isabela lo miró, sorprendida por su respuesta, pero no pudo decir nada más. David la observó mientras daba un paso hacia el pasillo, dirigiéndose hacia la puerta donde Adrian la esperaba. Ella no miró atrás, y David se quedó allí, solo, con el eco de su decisión resonando en su mente. En ese momento, algo cambió dentro de él. Sabía que nada volvería a ser igual. La traición ya estaba hecha, y aunque Isabela pudiera regresar mañana, su relación ya estaba marcada por la mentira. David no sabía si podría perdonarla, ni siquiera si lo intentaría. Pero una cosa estaba clara. Su vida ya no sería la misma. El sonido de la música, las risas y las conversaciones de fondo parecían desvanecerse a medida que David permanecía de pie, paralizado frente a la puerta. Isabela se había ido, y aunque su cuerpo seguía en el mismo lugar, su alma parecía haber quedado atrás. La visión de su esposa alejándose con Adrian, sin mirar atrás, como si todo lo que habían compartido no valiera nada, dejó una marca indeleble en su mente. El dolor que sentía era inconfundible. Era como si un peso invisible lo aplastara, haciéndole difícil respirar. Cada respiración se volvía más pesada, más difícil de controlar. A medida que la música de la fiesta se mezclaba con su propio tumulto interno, David se quedó ahí, estancado en sus pensamientos. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, su mente acelerada buscando respuestas. Años de confianza, de amor, de recuerdos compartidos, y todo se desmoronaba en un instante. Lo peor no era la traición en sí, sino la manera en que Isabela la había justificado. «Es solo una noche, David». Esas palabras retumbaban en su cabeza, como una campana que no dejaba de sonar. Se obligó a moverse, a caminar hacia la salida. No podía quedarse allí, esperando que su mente resolviera algo que, en el fondo, sabía que ya no tenía solución. Sin embargo,
Cuando cruzó la puerta y vio la figura de Adrian a lo lejos, algo en su interior cambió. El enojo, la frustración y la impotencia comenzaron a transformarse en algo más tangible, algo más peligroso. David se dirigió hacia el estacionamiento, sus pasos firmes, determinados. El hombre que alguna vez había sido su amigo, el que había sido un símbolo de éxito y admiración, estaba allí, riendo con sus amigos, completamente ajeno al caos que había causado. David observó por un momento, viendo cómo Adrian saludaba a los demás sin un solo remordimiento en su rostro. La seguridad en su actitud era insoportable. La rabia creció en su pecho, como una llamarada de fuego que quemaba todo a su paso. No podía soportarlo. No podía permitir que Adrian se saliera con la suya. ¿Cómo se atrevió a mirar a mi esposa de esa manera?, pensó. ¿Cómo pudo manipularla, seducirla y hacerla creer que lo que hacía no tenía consecuencias? Se acercó a la figura de Adrian con pasos rápidos y decididos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y en su mente solo había una cosa: confrontarlo. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse mientras David se acercaba. Adrian estaba de espaldas, charlando despreocupadamente, cuando lo vio. El cambio en la expresión de Adrian fue inmediato. Su rostro pasó de la alegría a la sorpresa, luego a la incredulidad, cuando vio a David avanzar hacia él. «David, amigo, no te vi venir», dijo Adrian sonriendo, sin darse cuenta de la seriedad que acompañaba la mirada de David. «No somos amigos, Adrian», respondió David, su voz grave, llena de tensión. La sonrisa de Adrian se desvaneció lentamente al escuchar esas palabras. No era una amenaza, pero sí una advertencia. El tono de David era claro. No estaba allí para jugar. Adrian dio un paso atrás, sintiendo el cambio en el aire, como si ya supiera lo que se avecinaba. Su actitud confiada comenzó a desmoronarse ante la presencia de un David completamente distinto al hombre que había conocido. «No entiendo, David. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta tensión?». Adrian intentó suavizar la situación, pero su tono ya no era tan seguro. «¿De verdad no lo entiendes, Adrian? ¿Sabes lo que has hecho?». David se acercó más, mirando a Adrian directamente a los ojos, con la furia latente en su voz. «¿Sabes lo que has hecho con mi vida? ¿Con mi matrimonio?». Adrian intentó mantenerse firme, pero David pudo ver cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. La seguridad que había tenido antes se desmoronaba poco a poco, y David disfrutó de cada segundo de esa caída. «David, tranquilo. No es lo que piensas. Isabela y yo solo…». Adrian intentó justificarse, pero David no lo dejó continuar. «No te atrevas a hablar de ella. No la conoces, Adrian. No la conoces como yo, y nunca la conocerás». La ira de David estalló con fuerza, y su tono se volvió cortante, lleno de desprecio. «No te bastó con mirarla, no, tenías que tomarla. Pero no te preocupes, esto no se quedará así». Adrian parecía más preocupado ahora, pero no dejaba de sonreír de manera forzada, como si pensara que podría calmar la situación con su arrogancia. Sin embargo, David ya no lo veía como un amigo o un igual. Lo veía como lo que era, un intruso, un hombre que había cruzado una línea y que ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. David se detuvo frente a él, respirando con dificultad, consciente de lo que había en juego. Ya no se trataba solo de la traición de Isabela, sino también de su propia dignidad. Nadie se atrevería a pisotearlo de esa manera y salir impune. «Vas a pagar por lo que hiciste, Adrian. No hoy, no ahora, pero algún día pagarás». David se dio la vuelta, dispuesto a irse. Había hablado lo que tenía que decir, y nada de lo que Adrian dijera o hiciera cambiaría su decisión. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Adrian lo llamó. «David, espera, no hagas esto. Sabes que todo esto es un malentendido». Su voz sonaba débil, perdida. David no respondió. Su mente ya había tomado la decisión.
Había que acabar con esto. Y aunque el dolor era insoportable, sabía que lo más inteligente era dejar atrás esa noche, olvidarlo todo. Lo único que quedaba era la venganza, y en ese momento, él lo quería más que nada. David caminó hacia el estacionamiento, el sonido de sus pasos resonando en su cabeza, retumbando en la quietud de la noche. Cada respiración le costaba más. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la humillación que acababa de vivir. El peso de las palabras de Isabela, su confesión, lo habían dejado vacío. La sensación de traición estaba grabada en su piel, como una cicatriz profunda que, aunque no visible, dolía con cada movimiento. Se apoyó en el coche, mirando la calle vacía. El silencio era ensordecedor, pero el eco de la conversación con Adrian seguía retumbando en su mente. Las palabras de su esposa, sus intentos de justificación, no eran suficientes. Nunca lo serían. Solo una noche. No es lo que parece. Esa frase era la que más le dolía. Isabela pensaba que podía irse, hacer lo que quisiera y regresar como si nada hubiera pasado. Pensaba que su amor por ella bastaba para olvidar el daño que le había causado. Pero David no lo podía aceptar, y lo peor de todo era que sabía que no podría olvidarlo. Esa noche había marcado el fin de algo, aunque no sabía aún si el final era definitivo o si solo era el principio de algo mucho más oscuro. Pero lo que sí sabía era que no podía dejarlo pasar. No podía dejar que la mentira se quedara sin respuesta. Unos minutos después, un coche apareció en el estacionamiento. David levantó la vista y vio a Isabela caminando hacia él, su figura silueteada bajo la luz de la farola. Sus pasos eran lentos, vacilantes, como si no supiera qué esperar de él. David no la miró directamente, pero la escuchó acercarse. El sonido de sus tacones resonaba en el vacío, cortando la quietud de la noche. «David, tenemos que hablar». Su voz sonaba pequeña, temblorosa, como si las palabras fueran más difíciles de pronunciar de lo que pensaba. David se giró lentamente, la mirada fija en el horizonte, sin atreverse a mirarla directamente. Sabía lo que iba a decirle. Sabía que, en su mente, Isabela estaba buscando una manera de redimir lo que había hecho, de justificar sus decisiones, de hacerlo sentir que todo seguía siendo igual. «No hay nada que hablar, Isabela». Su voz salió fría, decidida. No quería escuchar más, no quería oír sus excusas. Pero la mirada en los ojos de Isabela lo hizo detenerse. Había algo en su rostro, algo que parecía una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Y en ese momento, David entendió que no podía ignorarlo por completo. «Por favor, solo escúchame». Isabela dio un paso más cerca, su voz rota por la angustia. «Sé que lo que hice fue terrible. Sé que te fallé, pero es solo una noche. Solo fue una noche». David cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Intentó calmarse, intentar comprender lo que Isabela le estaba diciendo. Pero las palabras de ella ya no significaban nada. La confianza, la lealtad, todo lo que había sido su matrimonio, ya no existía. Había desaparecido con la misma facilidad con la que ella había decidido irse con Adrian. «¿Solo una noche?», repitió David, ahora sí mirándola fijamente, sus ojos llenos de dolor. «Isabela, no entiendes lo que has hecho. No es solo una noche, es el final de todo. Es todo lo que construimos, todo lo que creí que éramos». Isabela tembló, como si las palabras de David fueran un golpe directo al corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que las palabras no servían de nada ahora. Ya no quedaba espacio para explicaciones. David la miró por última vez, viendo cómo se desmoronaba bajo el peso de sus propios sentimientos. Pero en el fondo sabía que no podía seguir soportando la mentira. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de si ella seguiría buscando excusas para sus acciones. La confianza se había roto, y no había vuelta atrás. «¿Cómo crees que debo reaccionar? ¿Que lo entienda? ¿Que lo perdone?».
La voz de David se quebró por un segundo, pero luego se enderezó, tomando una postura más firme. ¿Qué quieres que haga, Isabela? ¿Qué quieres que haga después de todo esto? Isabela miró al suelo, sin poder responder. No tenía respuestas. No podía cambiar lo que había hecho. El daño ya estaba hecho, y las palabras que ahora podían salir de su boca solo empeorarían las cosas. David dio un paso atrás, mirándola una última vez, antes de girarse y caminar hacia su coche. No podía quedarse allí, hablando sin sentido. No podía seguir escuchando más promesas vacías. Necesitaba irse, alejarse, porque cualquier cosa que dijera o hiciera solo empeoraría la situación. Isabela lo vio alejarse, sin atreverse a moverse. En ese momento, supo que algo se había roto dentro de ella, no solo en su matrimonio, sino en ella misma. Había cruzado una línea que no podía deshacer. El deseo de sentirse deseada, de escapar de la rutina, de tener algo más, había nublado su juicio. Y ahora, al ver la figura de David alejarse, supo que todo lo que había buscado en Adrian no le traería la paz que tanto anhelaba. David arrancó el coche, sus pensamientos aún girando, luchando contra la furia y la tristeza que lo invadían. Sabía que su vida ya no sería igual, pero en el fondo también sabía que tenía que dejarla ir. Era lo único que podía hacer. La madrugada llegó rápidamente, envolviendo la ciudad en su manto de silencio. David condujo sin rumbo, su mente atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Cada vez que miraba al frente, veía la imagen de Isabela, su rostro, su sonrisa, su traición. El dolor se multiplicaba con cada kilómetro que recorría, pero había algo más en él, algo que lo mantenía en movimiento. La necesidad de enfrentarse a la situación, de hacerle frente a la realidad que ya no podía ignorar. Al llegar a casa, no pudo evitar mirar la puerta. El hogar que compartieron, el lugar que había sido testigo de su amor, de sus sueños, ahora parecía una cárcel vacía. La casa, tan llena de recuerdos felices, ahora solo se sentía como un recordatorio del fracaso. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y con una determinación que no sentía desde hacía tiempo, entró. Isabela no estaba allí. Ella se había ido, con Adrian, y él sabía que no podía esperarla en casa. No podía esperar que regresara y todo volviera a la normalidad. Sabía que las palabras ya no tenían sentido, que la única forma de resolverlo era enfrentarlo directamente. Sin embargo, su mente seguía corriendo en círculos, sin encontrar una salida clara. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido del timbre interrumpiera sus pensamientos. David levantó la cabeza, sorprendido. Nadie lo visitaba en esa hora de la noche. Se acercó a la puerta, su corazón latiendo con más fuerza, preguntándose quién podría ser. Al abrir, se encontró con un rostro familiar, pero esta vez marcado por la incomodidad y la urgencia. «David, necesito hablar contigo». La voz de Adrian era seria, casi vacilante. Parecía más tenso de lo que David había visto antes, y eso lo intriga. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué venía a buscarlo? David no lo invitó a entrar, no le ofreció la hospitalidad que normalmente habría tenido. En lugar de eso, lo miró fijamente, esperando una explicación. «¿Qué quieres, Adrian?» Su voz salió fría, cortante, sin espacio para rodeos. Lo miraba fijamente, evaluando sus palabras, pero no confiaba en nada que pudiera salir de su boca. Adrian se pasó una mano por el cabello, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista hacia él. «Sé que esto no es fácil, David. Sé que todo esto ha sido un desastre, y no soy ajeno a mi parte en esto, pero tengo que decirte algo». David no dijo nada, simplemente lo observó en silencio. No tenía ganas de escuchar excusas ni justificaciones. Sin embargo, algo en la expresión de Adrian le dijo que lo que fuera que viniera a decirle, probablemente cambiaría las cosas. Algo dentro de él deseaba que, por una vez, Adrian no fuera tan seguro de sí mismo, que por una vez reconociera lo que había hecho.
Lo que pasó con Isabela no fue lo que pensaste. Al principio sí, la atracción fue instantánea, pero... Adrian vaciló, buscando las palabras adecuadas. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Yo también me dejé llevar, pero te prometo que no fue para destruir tu vida. No quiero que pienses que esto fue solo un juego para mí. David lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Un juego?, pensó, tratando de entender. Cada palabra que salía de la boca de Adrian parecía más como un intento de justificar lo injustificable, de minimizar el daño que había causado. ¿Un juego? No sabes lo que estás diciendo, Adrian. Tú destruiste todo lo que tenía de valor. Mi esposa, mi confianza, nuestra vida juntos. ¿Y vienes aquí a hablarme de juegos? La ira en la voz de David creció. Su respiración se hizo más rápida, más pesada, y el dolor comenzó a transformarse en rabia. Adrian levantó las manos, intentando calmar la situación, pero David ya no quería escuchar. Estaba harto de las explicaciones, de las justificaciones vacías. Quería respuestas. Quería saber por qué había tenido que llegar a este punto. ¿Por qué nadie parecía entender el daño que estaba sufriendo? Escúchame, David. Lo que te quiero decir es que... Adrian intentó de nuevo, pero David lo interrumpió, su voz llena de frustración. No me importa lo que tengas que decir. Lo que hiciste está hecho. Nada de lo que digas va a cambiar lo que ya sucedió. Tuviste la oportunidad de detenerte, de darte cuenta de que esto no iba a ser solo una aventura. Y ahora miras todo lo que has destruido, y ni siquiera tienes el valor de asumirlo de verdad. Adrian se quedó callado por un momento, mirando a David con una mezcla de impotencia y arrepentimiento. David pudo ver la verdad en los ojos de Adrian, pero ya no importaba. La traición ya estaba hecha, y no había vuelta atrás. Solo quería que lo supieras. No soy tan monstruo como crees. Adrian dijo finalmente, sus palabras saliendo con dificultad. David lo observó, pero en su mirada ya no había piedad. El hombre que había conocido, el hombre con el que había compartido momentos en su vida, ahora estaba frente a él, convertido en un desconocido. No eres un monstruo, Adrian. Eres solo un hombre que se dejó llevar por su ego y sus deseos. Pero ahora ya no puedes escapar de las consecuencias. Tú y yo no volveremos a ser nada. Adrian permaneció en silencio por un momento, antes de dar un paso atrás. Sabía que no tenía nada más que ofrecer. Sabía que había cruzado una línea y que David ya no iba a perdonarlo. Sin decir una palabra más, Adrian se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo una vez más. David lo miró alejarse, sus emociones revueltas, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a calmarse. Sabía que lo que había hecho estaba bien. Sabía que había hecho lo que debía. Al final, solo quedaba enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta tras él. Ahora, en la quietud de la noche, tenía que decidir si podía perdonar a Isabela, si alguna vez podría recuperar lo que habían perdido, o si, como Adrian, ella también había cruzado una línea de la que no había retorno. La casa, una vez llena de risas y conversaciones, ahora estaba completamente silenciosa. La luz de la lámpara en el pasillo iluminaba tenuemente los muebles, creando sombras que parecían moverse, como si la propia casa estuviera respirando con el mismo peso que David sentía en su pecho. El aire estaba denso, cargado de pensamientos y emociones que no podía procesar de una sola vez. David caminó hacia el salón, su mente a 1000 por hora. Ya no sabía si estaba más enojado, triste o simplemente vacío. La conversación con Adrian lo había dejado agotado, pero algo en su interior le decía que aún no había llegado al final de este tormento. Había algo más que debía confrontar, algo más que no podía dejar pasar. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada cuando escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Sabía que era Isabela. Aunque no la escuchó entrar,
podía sentir su presencia, esa energía que solía llenar la casa, pero ahora estaba llena de una desesperación palpable. El sonido de sus tacones, el eco en el suelo de madera, resonaron en el aire como una advertencia. Isabela entró lentamente, sus pasos titubeantes, como si no estuviera segura de cómo actuar, de qué decir. David la miró desde el sillón con una mirada fija pero fría. Ya no era la mirada de un esposo preocupado, sino la de un hombre que había sido traicionado y que ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa traición. «David, ¿puedo hablar contigo?» La voz de Isabela era suave, quebrada, pero había una firmeza en sus palabras que indicaba que estaba decidida a enfrentar lo que había hecho. Sin embargo, David no podía dejar que todo se solucionara con unas palabras, con una disculpa que no significaba nada después de lo que había sucedido. ¿Hablar? ¿Qué vamos a hablar, Isabela? Su tono era cortante, sin una pizca de compasión. Estaba agotado de las explicaciones, estaba agotado de la confusión. ¿Qué queda por decir cuando ya sabes lo que ha pasado? Ya lo sabes, tú lo sabes mejor que nadie. Isabela se detuvo frente a él, mirando al suelo, incapaz de mantener su mirada fija en la de él. David notó cómo su respiración se volvía más acelerada a medida que el silencio se alargaba entre los dos. Sabía que ella quería decir algo, pero las palabras parecían escaparse de su alcance. «David, lo siento, de verdad lo siento. No puedo explicar lo que pasó. Solo sé que cometí un error». Las palabras de Isabela salieron como un suspiro, y aunque David veía su arrepentimiento, algo en su interior le decía que no era suficiente. David no podía soportar escucharla decir que había cometido un error. Lo que había hecho no era un error, era una decisión, una elección consciente que había tomado. Y esa elección había tenido consecuencias. Las palabras de arrepentimiento no podían borrar el daño causado. No podían borrar el dolor que sentía. Un error, ¿eh? Eso es lo que me vas a decir ahora. ¿Un error? Isabela, ¿de verdad crees que eso es suficiente? ¿Un simple «lo siento» va a hacer que todo vuelva a ser como antes? La rabia comenzó a subir por su garganta, una rabia que ya no podía contener. Te fuiste con él. No fue un error, fue una elección. ¿Y ahora vienes aquí a pedirme perdón? Isabela levantó la vista, encontrándose con los ojos de David. Había algo en su mirada, algo más profundo que la simple culpa, y David lo vio. Era el arrepentimiento genuino, pero también había miedo. Miedo de perderlo todo, miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad había salido a la luz, y ya no había vuelta atrás. David, te juro que no fue fácil para mí. No quería que esto pasara. Quiero estar contigo, pero no sé por qué hice lo que hice. Me dejé llevar. Isabela trató de acercarse, pero David la detuvo con un gesto de la mano. Number no, quiero escuchar más excusas. No quiero escuchar más explicaciones, porque lo que hiciste no tiene justificación. Nada lo justifica, Isabela. David se levantó del sillón, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron con la furia que había estado acumulando. Dices que me amas, pero no lo sé. ¿Realmente me amas? Porque lo que hiciste no tiene nada que ver con amor. El amor no traiciona. El amor no juega con la confianza de esa manera. Isabela retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no dijo nada. Sabía que no podía decir nada que cambiara la situación. Sabía que ya no había nada que pudiera ir a hacer para arreglarlo. Todo lo que podía hacer ahora era aceptar las consecuencias de sus acciones. David la observó un momento más, sus pensamientos nublados por el dolor y la ira. Ya no había vuelta atrás. Sabía que tenía que tomar una decisión que marcaría el futuro de ambos. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Está bien, Isabela, lo voy a decir de una vez.
Ya no podemos seguir así. No podemos seguir juntos después de lo que hiciste. Ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay nada que valga la pena salvar. David dijo estas palabras con una calma fría, como si el peso de la decisión ya no le perteneciera. Creo que lo mejor es que nos separemos. Es lo más justo para los dos. Las palabras cayeron como una bomba, y por un momento todo quedó en silencio. Isabela quedó paralizada, sus lágrimas cayendo en silencio mientras David, con el corazón roto, se dirigía hacia la puerta. No podía soportar estar más tiempo en esa casa, en ese lugar que ahora le parecía tan ajeno. Antes de salir, miró una última vez a Isabela, que permanecía inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero ya era demasiado tarde. La ruptura estaba hecha. Y ahora, lo único que quedaba era el vacío que ambos tendrían que enfrentar. David cerró la puerta detrás de él, y en ese momento, la casa se quedó en silencio absoluto. Y aunque no había vuelta atrás, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su vida. La noche había caído completamente sobre la ciudad, y David no podía dejar de caminar. La brisa fría le golpeaba la cara mientras se adentraba en las calles solitarias. No tenía un destino claro, no sabía qué hacer o a dónde ir. Solo sabía que necesitaba estar lejos de la casa, lejos de Isabela, y, sobre todo, lejos de la angustia que sentía en su pecho. El sonido de sus pasos resonaba en la calle vacía, mezclándose con los ecos de sus pensamientos. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pensaba, pero la respuesta era obvia. Las decisiones de Isabela lo habían llevado hasta este punto, hasta la irreparable fractura en su vida. Sin embargo, a pesar de la furia, a pesar del dolor, había una sensación inquietante en él, el vacío de lo que alguna vez fue un amor inquebrantable. Algo que, aunque ya no podía salvar, aún dolía profundamente. Se detuvo frente a un bar, su mente nublada, su cuerpo agotado. Entró, sin pensar, buscando una distracción temporal. El lugar estaba oscuro, con luces tenues y una música suave que apenas alcanzaba sus oídos. Tomó asiento en la barra y pidió un trago. No importaba qué tan fuerte fuera, solo necesitaba sentir algo, aunque fuera por un momento. El camarero, un hombre de mediana edad con rostro curtido por los años, le sirvió la bebida sin hacer preguntas. David tomó el vaso con la mano temblorosa y lo levantó hacia sus labios, dejando que el alcohol le quemara la garganta. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la sensación lo invadiera, pero pronto la calma que había buscado en el trago se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de desesperación. ¿Era esto lo que quedaba para él? ¿Una vida vacía? ¿Sin amor? ¿Sin confianza? ¿Sin esperanza? Sus pensamientos se volvían más oscuros con cada trago que tomaba, pero sabía que no podía ahogarlos. Sabía que no podía seguir viviendo en esa tormenta interminable de emociones no resueltas. Algo en su interior le decía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la verdad. Un par de horas pasaron, y la barra del bar comenzó a llenarse con más gente, pero David seguía allí, completamente inmerso en su dolor, en su confusión. En un momento, la puerta se abrió y alguien entró. Al principio, no prestó mucha atención, hasta que la figura de la persona se detuvo justo frente a él. Era Isabela. David levantó la vista, sorprendido por su presencia. Ella lo miraba con una mezcla de arrepentimiento y angustia, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Pero, al verla, una ola de desconfianza lo invadió de inmediato. ¿Qué quería ahora?, pensó. David. Su voz sonó suave, como si temiera que cualquier palabra rompiera la frágil calma que existía entre los dos. No quiero que esto termine así. No quiero que esto nos destruya para siempre. David la observó en silencio, sin saber qué decir. No quería escucharla, no ahora. Ya había tomado su decisión, ya había decidido lo que iba a hacer con su vida.
y nada de lo que Isabela dijera iba a cambiar eso. «Isabela», comenzó, su voz suave pero llena de firmeza. «Ya no hay nada que decir. Ya lo hemos hablado todo. Tú tomaste tus decisiones, y yo las mías. Lo que hiciste no tiene perdón». Isabela se acercó más, pero esta vez David no dio un paso atrás. Ella se detuvo a su lado, y él pudo sentir la tensión en el aire, como si ambos supieran que esa sería la última vez que compartirían un momento juntos. La última vez que tendrían la oportunidad de hablar, de explicarse. «David, por favor, lo siento tanto, pero te juro que nunca quise hacerte daño. No sé qué me pasó. No sé por qué me dejé llevar de esa manera». Isabela dejó escapar un sollozo, pero David permaneció inmóvil, sin mostrar compasión. «No lo sé, Isabela. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que no sabías lo que hacías? Tú elegiste, lo decidiste. Me fallaste. Fallaste todo lo que construimos. Y no sé si alguna vez voy a poder perdonarte por eso». Las lágrimas de Isabela cayeron en silencio, pero David ya no podía soportarlas. Ya no importaba lo que ella dijera. Ya no importaba si estaba arrepentida o no. Había cruzado la línea, y esa línea no podía ser borrada, no podía ser ignorada. Isabela dio un paso atrás, como si las palabras de David le hubieran golpeado con la misma fuerza que una bofetada. En su rostro se reflejaba una mezcla de dolor, vergüenza y tristeza profunda. Finalmente, no dijo nada más. Solo permaneció allí, mirando a David, sin poder encontrar una respuesta que pudiera aliviar lo que había hecho. David, por su parte, sintió que una carga enorme se levantaba de su pecho al tomar esa decisión final. Aunque el dolor seguía allí, aunque la pérdida lo estaba devorando, sabía que había hecho lo correcto. Sabía que lo mejor para él, lo mejor para ambos, era irse cada uno por su camino. «Esto se acabó, Isabela. Ya no hay nada más que hablar», dijo, y con esas palabras se levantó, dejándola allí, en el bar, sin mirar atrás. Salió del lugar, con la noche ya avanzada, y se dirigió hacia el coche. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba, pero algo en él había cambiado. El peso de la traición, aunque aún estaba presente, comenzaba a disolverse poco a poco. Sabía que, tarde o temprano, encontraría una forma de sanar, de reconstruir su vida. Lo único que tenía que hacer ahora era seguir adelante. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era suyo para decidirlo. David condujo sin rumbo, con la carretera extendiéndose frente a él como una línea sin fin. La ciudad estaba atrás, envuelta en sombras, mientras él dejaba atrás todo lo que había conocido, todo lo que había sido parte de su vida hasta ese momento. La frialdad del volante bajo sus manos era la única sensación que podía aferrarse con claridad en medio de la tormenta emocional que se desbordaba en su interior. La decisión había sido tomada. Había enfrentado a Isabela, había escuchado sus excusas, sus promesas de arrepentimiento, pero ya no podía confiar en nada de eso. Había visto demasiado, había sentido demasiado. Las mentiras, las traiciones, todo se había acumulado en su alma, como piedras en una mochila que finalmente había tirado al río. Pero, a pesar de la firmeza de su decisión, algo en él seguía doliendo. No era solo el abandono de su esposa, ni siquiera la idea de la traición. Era la sensación de que algo dentro de él había muerto esa noche. La relación que había construido, la confianza que había compartido, ya no existía. Se había desvanecido, como la niebla al amanecer. Mientras conducía por la carretera desierta, las luces de los faros de otros coches que pasaban rápidamente le daban destellos de realidades ajenas, vidas que seguían avanzando, personas que no conocían su dolor. Y, sin embargo, a pesar de todo, se dio cuenta de que había algo más grande que todo esto: el futuro. El futuro que lo esperaba, una nueva vida que tendría que forjar desde las cenizas de lo que había quedado atrás.
El sonido del teléfono móvil interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla, sin sorprenderse al ver el nombre de Isabela. Había esperado que ella intentara contactarlo, pero no quería hablar con ella. No quería oír más de sus disculpas vacías. Decidió no responder. Poco después, el teléfono vibró con un mensaje. David suspiró y con manos temblorosas lo abrió. Era un mensaje de Isabela. David, por favor, entiéndeme. No sé cómo me dejé llevar, pero no quiero perderte. Yo te amo, siempre te he amado. Sé que cometí un error y no sé si podré perdonarme nunca, pero por favor, no me dejes ir. No quiero que esto termine así. David se detuvo en un semáforo en rojo, sosteniendo el teléfono en sus manos. Sus ojos recorrían las palabras, y por un momento, el dolor lo invadió de nuevo. Sabía que Isabela estaba desesperada, que la veía como un reflejo de su propio arrepentimiento. Pero, ¿de qué serviría todo eso ahora? ¿De qué serviría seguir hablando, seguir justificando lo que ya estaba roto? La luz cambió a verde, y David volvió a poner en marcha el coche. Volvió a mirar el teléfono, pero esta vez lo apagó. Ya no podía seguir mirando atrás. Ya no podía seguir atorado en el pasado, intentando resolver lo que no tenía solución. Sin rumbo, siguió conduciendo. El silencio dentro del coche era profundo, solo interrumpido por el sonido ocasional de la radio. En su mente, las imágenes de Isabela, de lo que había sido su vida juntos, seguían girando, pero lentamente comenzaba a encontrar algo de paz en esa quietud. Estaba solo, pero al mismo tiempo, libre. La libertad de elegir su propio camino, de dejar ir lo que ya no le servía. Decidió finalmente tomar un desvío hacia un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie lo conocía, donde nadie le recordaba lo que había sido. Tal vez allí podría encontrar algo más, algo que le ayudara a sanar, o al menos a empezar de nuevo. Necesitaba tiempo para sí mismo, para recuperar su identidad, para encontrar lo que realmente quería de la vida. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando llegó al pueblo. Las calles tranquilas, las casas de estilo antiguo y el aire fresco de la mañana lo recibieron con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Se detuvo en una pequeña cafetería en la esquina de la plaza principal. Decidió entrar, no con la esperanza de encontrar respuestas, sino con el simple deseo de sentarse en silencio, de respirar tranquilo. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el ajetreo de la vida cotidiana del pueblo. Las personas pasaban, ajenas a su historia, a su dolor, viviendo sus vidas como si nada hubiera cambiado. Tal vez eso era lo que David necesitaba, un recordatorio de que el mundo seguía adelante, que la vida no se detenía por un hombre roto. El camarero le sirvió un café negro, y David lo bebió lentamente, dejando que el calor lo envolviera. Mientras lo hacía, sus pensamientos comenzaron a calmarse. Ya no sentía la presión de las expectativas, ni el peso de la traición sobre sus hombros. Había algo reconfortante en esa simplicidad, en esa quietud. Aunque el futuro seguía siendo incierto, algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Había dejado atrás lo que lo había lastimado. Y aunque el camino por delante no sería fácil, al menos ahora tenía el control. David sabía que, de alguna manera, la vida continuaría. Y él también lo haría. No sería fácil, no sería rápido, pero algún día volvería a encontrar su paz. Tal vez, un día, podría perdonar. Pero por ahora, se permitió descansar, sabiendo que su futuro estaba en sus propias manos. Los días en el pequeño pueblo se deslizaban suavemente para David. El ritmo pausado de la vida diaria le dio espacio para respirar, para pensar con claridad, lejos del tumulto de su antigua vida. El pueblo era sencillo, tranquilo. Las conversaciones que escuchaba en las tiendas de comestibles, en la plaza, no tenían nada que ver con su pasado. Aquí nadie lo conocía,
Nadie le recordaba las huellas de lo que había dejado atrás. A veces, por las noches, mientras observaba el horizonte desde su ventana, pensaba en Isabela. La imagen de ella seguía presente, como una sombra que se desvanecía lentamente. Pero ya no sentía el dolor tan intensamente como antes. Había algo en el aire fresco del pueblo, en las largas caminatas por las colinas, que lo ayudaba a dejar ir el peso de la traición. Sin embargo, no olvidaba lo que había vivido. No podía. David había decidido que, por el momento, no quería pensar en el futuro con Isabela ni en los posibles reencuentros. Quería recuperar su propia identidad, reconstituirse de la manera más sana posible, sin depender de lo que había sido. Comenzó a involucrarse en las pequeñas actividades del pueblo. Ayudaba con los arreglos en la cafetería local, ofrecía su tiempo para tareas simples en la biblioteca y poco a poco fue creando una rutina. La gente de allí lo aceptó sin preguntas, con una amabilidad desinteresada que le permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentirse útil y conectado con algo que no fuera su dolor. En sus momentos de soledad, David se encontraba reflexionando sobre el significado de todo lo que había pasado. En ocasiones, se sorprendía a sí mismo deseando que las cosas pudieran haberse resuelto de otra manera, pero sabía que no podía volver atrás. Solo podía mirar hacia adelante, y por primera vez, aceptó que el perdón no era algo que se podía pedir, sino algo que debía ganarse. Una tarde, mientras caminaba por el sendero cerca del río que atravesaba el pueblo, se encontró con una mujer de cabello oscuro que estaba sentada sobre una roca, observando el agua. Al principio, no pensó mucho en ello, hasta que ella lo saludó con una sonrisa amable. Era una sonrisa genuina, cálida, que inmediatamente rompió la barrera de sus pensamientos. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?», le preguntó ella, señalando el espacio vacío junto a ella. David se detuvo un momento, sin saber bien qué responder, pero finalmente aceptó. No tenía nada mejor que hacer, y algo en ella parecía relajado, sin prisa, sin expectativas. «Claro», respondió sentándose a su lado, observando el flujo tranquilo del agua. La mujer se presentó como Lucía, una artista que había llegado al pueblo para encontrar inspiración en su arte. Había algo reconfortante en su presencia, algo que hizo que David se sintiera menos solo, aunque su mente seguía oscurecida por la carga de su pasado. Durante esa tarde, hablaron de todo y de nada. Lucía le habló de sus viajes, de su arte, y de cómo había aprendido a buscar belleza en las cosas simples. A David le pareció fascinante la manera en que ella veía el mundo, su capacidad para encontrar significado en las pequeñas cosas. Le hizo pensar en su propia vida, en lo que había perdido, pero también en lo que aún quedaba por descubrir. ¿Sabes? La vida siempre te da otra oportunidad, aunque a veces no lo creas. Puede que no sea la oportunidad que esperabas, pero siempre hay algo más si te atreves a mirar. Lucía le dijo con una sonrisa tranquila, como si conociera sus pensamientos más profundos. Esas palabras quedaron grabadas en su mente durante los días siguientes. La idea de que siempre había algo más allá del dolor, más allá de las decisiones equivocadas, comenzó a germinar en su interior. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la vida tenía algo que ofrecerle, aunque no fuera la misma vida que había tenido con Isabela. Tal vez había algo más allá de la ruptura y la traición. David continuó sus días en el pueblo, y poco a poco comenzó a sentir que el peso de la tristeza que había llevado tanto tiempo sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Se dio cuenta de que el proceso de sanar no era inmediato ni fácil, pero era necesario. La vida no se detenía, y aunque su corazón aún estaba marcado por las cicatrices, comenzaba a comprender que podía seguir adelante, que no todo era un final. Un día, después de varias semanas de tranquilidad, David recibió una carta. Reconoció la caligrafía al instante.
Era de Isabela. Sin saber por qué, decidió abrirla. David, sé que no te he dado tiempo para procesar lo que sucedió. Sé que me equivoqué y que he destruido todo lo que una vez construimos. Lo que te hice no tiene perdón. Te amo, pero también sé que tal vez nunca más podamos ser lo que fuimos. Te pido, por lo menos, que me perdones por el daño que te causé. Siempre serás una parte importante de mi vida, pero sé que no puedo cambiar el pasado. Espero que encuentres la paz que mereces. David cerró la carta y la dejó sobre la mesa. No sentía rencor, pero tampoco sentía necesidad de responder. El perdón, pensó, era algo personal, algo que él mismo tendría que encontrar por sí mismo. Isabela había hecho lo que había hecho, y él había hecho lo que tenía que hacer para seguir adelante. Con el paso del tiempo, la vida en el pueblo siguió su curso. David aprendió a vivir en el presente, a abrazar las nuevas oportunidades que surgían, y poco a poco comenzó a entender que el verdadero renacer no venía de esperar que las cosas volvieran a ser como antes, sino de aceptar lo que era, con sus heridas y sus cicatrices, y seguir caminando hacia lo que podía llegar a ser.